Cuando despiertan mis ojos. ¿Qué es la identidad cultural? La identidad cultural es el conjunto de manifestaciones socioculturales que provee un sentido de pertenencia y comunión con sus pares. Además, es entendida como un proceso dinámico a partir del cual las personas que comparten una cultura se autodefinen y autovaloran como pertenecientes a ellas. Además, actúan de acuerdo a las pautas culturales que ella emanan. ¿Cómo se forma la identidad cultural? Surge de la dialéctica entre el individuo y la sociedad. Se construye como un proceso de individualización. Además, tenemos elementos de la identidad cultural. Lengua. Un importante porcentaje de toda identidad cultural reside en el lenguaje, o sea, en el idioma que se habla, pero también en los dialectos geográficos sociales con los que dicha lengua se habla. Por ejemplo, las regiones de una nación pueden tener una cultura distinta a la otra, a pesar que tienen la misma entidad nacional. La religión. La religiosidad y las tradiciones morales, éticas y místicas de una cultura pueden ser similares o sustancialmente distintas a las otras, dependiendo de patrones históricos, y ello juega un papel fundamental en la identidad cultural. Incluso se trata de personas ateas. Por ejemplo, los occidentales tenemos hacia una moral cristiana, católica o protestante. Etnia. Los orígenes raciales y étnicos suelen incidir importantemente en la identidad cultural, dado que tradicionalmente las comunidades se han agrupado en torno a ideas como de raza, cultura y geografía. Por ejemplo, la identidad cultural afroamericana en los Estados Unidos es de las más intensas y combativas. Clase social. Los estratos sociales de una comunidad también comparten rasgos de identidad cultural que pueden ser exclusivos o que les permiten identificar entre sí a sus miembros. Una forma de habla, de baile imaginario compartido suelen distinguir las clases obreras de las adineradas. En los factores de la identidad cultural tenemos que saber que cada persona es poseedora de una identidad cultural. Esta identidad cultural está gran parte determinada por las condiciones de nacimiento o por la cultura mayoritaria adquirida. Sin embargo, también está influenciada por los subgrupos que pertenecen a esta cultura. Por ejemplo, en el continente sudamericano o el continente americano en general, no hubiese sido el mismo si no hubiese ocurrido la conquista de parte de los europeos en este territorio. La cultura latinoamericana está claramente marcada por el mestizaje producto de este descubrimiento. Otro de los factores vendría a ser el tiempo, porque no podemos decir que estamos viviendo en la misma cultura que vivieron nuestros padres, nuestros abuelitos o nuestros bisabuelos. En general, no podemos decir que estamos viviendo generaciones anteriores. En las manifestaciones culturales, tenemos que una manifestación cultural es la expresión de nuestra cultura. Incluso en un país puede haber muchas culturas. Este país vendría a ser un país multicultural como el nuestro. En estas manifestaciones culturales se pueden dar de diversas maneras. Se puede dar por medio de sus danzas, de sus músicas, de su gastronomía, incluso del paisaje que nos rodea. Bueno, estas manifestaciones culturales forman parte de nuestra identidad, forman parte de nuestro patrimonio cultural y son formas de manifestar nuestra cultura, como ya lo dije anteriormente. Y lo más importante de esto, que se transmiten de generación en generación. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la importancia de la identidad cultural. La identidad cultural encierra un sentido de pertenencia hacia un grupo social, con relación a rasgos culturales, manifestaciones, costumbres o valores. La identidad cultural es muy importante porque es el espacio de reflexionar acerca de conocimientos, creencias, arte y otros demás hábitos
que poco a poco el hombre ha ido desarrollando a medida que ha sido parte de la sociedad. La identidad cultural puede ser muy relevante en el trato con los demás, ya que se construye una especie de oposición o resistencia hacia otras culturas, pero también puede ser un aliado a la hora de experimentar la sociedad desde un punto de vista más abierto. La identidad cultural implica que las personas reconozcan históricamente, física y social su entorno, y ese es un gran paso que permite la activación de la identidad cultural. La identidad cultural es parte de quien uno es y de la propia historia. Multiculturalidad en el Perú. El Perú, a lo largo de la historia, ha sido influenciado por diferentes creencias políticas e ideológicas, las cuales no podríamos calificarlas como buenas o malas. El hecho es que al día de hoy la civilización peruana se formó de diferentes culturas y tradiciones de comunidades peruanas y no peruanas. La manifestación cultural en el Perú es mucho más extensa que en otros países. Lo vemos en pinturas rupestres, en cavernas, en donde el antiguo hombre plasmaba deseos como necesidad de hambre, apego, reproducción. Además, los cerámicos de civilizaciones no tan antiguas y las técnicas médicas empleadas por los incas, a diferencia del pueblo europeo, eran más experimentales. La multiculturalidad nos ofrece un campo de nuevas ideas, además de la innovación y la creatividad. Aceptar que en el Perú existen diversas culturas, aceptarlas, conocerlas, nos hacen mejores personas a las personas que vivimos en el Perú, y también mejora nuestra calidad humana, ya que la raza humana no tiene límites. Un ejemplo de una multiculturalidad en el Perú sería la influencia asiática. La influencia asiática se da cuando el país, China, hacia allá por el siglo XIX, emigra hacia el Perú por escasez de alimento y trabajo, influenciando principalmente en la gastronomía, creando un tipo de comida usualmente conocido que es el chifa. Chifa viene del vocablo chi y fa, que lo que es chi representa comer y fa arroz, entonces tendría que ser comer arroz. Es así como la gastronomía china se fusiona con la gastronomía peruana, creando un nuevo tipo de gastronomía. Otro ejemplo de multiculturalidad es el de la influencia europea, principalmente por la influencia española. En el Perú, en las épocas pre-incas, antes de la conquista española, solo existían animales como el cuy, la llama, la vicuña, y la fauna vegetal era diferente. Con la llegada de la española, muchos animales fueron traídos desde Europa hacia el Perú, causando influencia también otra vez en la gastronomía peruana, innovando nuevas formas de comida a las que hoy conocemos. Ahora hablaremos de las ventajas y desventajas de la multiculturalidad en el Perú. Pero debemos recordar que ésta se manifiesta en su rica diversidad de lenguajes, creencias religiosas, en el arte, la música, en la estructura social, en la selección de los cultivos, en su gastronomía, entre otras características culturales. Empezaremos por las ventajas. Una de ellas son los aportes enriquecedores de la cultura peruana en sus diferentes variedades, en la variedad de creencias y pensamientos, los cuales permiten interrelacionarse y generar beneficios al país. También una sociedad más abierta con diferentes visiones y organizaciones. Y por último, una ventaja de tipo económico, como es en el caso del turismo, ya que el Perú cuenta con una alta variedad cultural. Para finalizar tenemos las desventajas. Y el primer punto son los problemas sociales que pueden ocurrir como resultado de las diferencias culturales y lingüísticas. Seguidamente tenemos las barreras de comunicación, como por ejemplo las diferentes lenguas que se hablan en el país, lo cual a veces imposibilita que podamos entendernos. Y por último tenemos la discriminación racial entre los mismos peruanos, una realidad que es muy lamentable que ocurra en nuestra sociedad, en nuestro querido Perú.
Problemática de la identidad cultural en un país multicultural. La identidad cultural no es algo inmutable y fijo, sino que puede cambiar, remodelarse y verse influenciado por otras culturas. Existen casos en los que estas interrelaciones se dan de forma unidireccional y violenta, lo que genera relaciones de dominación, sometimiento y colonización. Otros problemas son la aculturación, que se da cuando un sujeto sustituye elementos de su propia cultura por los provenientes de otra. La transculturación, cuando dos o más culturas intercambian elementos. Este es un fenómeno natural e inevitable a día de hoy que afecta a ambas culturas. La inculturación, que se da cuando un sujeto abraza elementos de otra cultura y los asume como suyos. También está la destrucción de todas las formas de cultura en el Perú. Esto se da por malos programas de televisión, por la falta de enseñanza del arte en las escuelas y universidades. En sí, una cultura chatarra en la que se difunde una completa indiferencia hacia nuestra cultura, lo que genera que el peruano se olvide de sus raíces y comience a adoptar costumbres extranjeras. ¿Cómo podemos fortalecer la identidad cultural en un país multicultural? Es importante conocer de dónde venimos para saber lo que somos, y podemos comenzar poniéndole valor a la memoria colectiva, dándole valor a los mayores de nuestra comunidad, que son la fuente del conocimiento y la esencia de la identidad, conociendo el porqué de las tradiciones y las costumbres, enseñando la identidad cultural en las escuelas, pues es importante que los pequeños conozcan para que se sientan honrados de tan importante herencia. Fomentar y dinamizar jornadas de cultura para así ayudar con la difusión. Y por último, cada uno puede dar un aporte social en el que hable de lo que más le gusta para reforzar el sentimiento de comunidad. Emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande, lo seguiré siendo, pues todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, Perú. Unida la costa, unida la costa, unida la sierra, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur.